Mi abuelo, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, me contó una vez una historia que me ha perseguido desde entonces. Mi abuelo era un hombre excepcional. Nació en una pobreza aplastante, se dedicó a la delincuencia en su adolescencia antes de enderezarse y unirse al ejército británico de la India, donde sirvió con distinción. Después de la independencia de la India, ganó múltiples medallas de oro a nivel nacional en lucha libre y posteriormente completó su educación y fundó una exitosa empresa de camiones. Había vivido una vida tan extraordinaria que pasó su vejez simplemente reviviendo sus recuerdos con amigos y familiares gracias a sus grandes habilidades para contar historias. A nosotros, los nietos, nos encantaba sentarnos a su alrededor mientras nos deleitaba con historias de su vida bien vivida. Siempre parecía muy alegre cuando lo hacía también. Pero había una historia que él evitó contarnos hasta que estuvo casi en su lecho de muerte. Una historia que se quedó conmigo, incluso después de todos estos años. Lo recuerdo todo como si hubiera sucedido ayer, cómo sus ojos se abrieron y sus huesudas manos temblaron de miedo mientras contaba la experiencia más aterradora de su vida. Afortunadamente, tenía una grabadora a mano y puedo contarles lo que me dijo, con sus palabras exactas. ¿Estás segura de que quieres grabar esto? Porque no es muy agradable, está bien, pero no le digas a tu madre lo que te cuento aquí. No quiero ser responsable de ninguna pesadilla que puedas tener a causa de esto. Todo esto ocurrió en 1942, en medio de la campaña de Arakan. Los japoneses habían avanzado hasta Birmania, quiero decir Myanmar. La campaña fue la primera ofensiva del ejército aliado para hacer retroceder a los japoneses. Y déjenme decirles que fue un fracaso espectacular. No estábamos preparados para el ataque. Recuerden, esto fue cuando los indios no podían ascender al rango de subedar mayor y todos los puestos de mando estaban ocupados por los británicos. Y ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Tenían poca o ninguna experiencia en la lucha en las selvas húmedas, nuestra infraestructura de transporte, nuestras líneas de suministro, eran patéticamente débiles. Diablos, Bengala, que se suponía que sería la plataforma de lanzamiento para la invasión, sufrió una hambruna devastadora apenas un año después. Estoy seguro de que deben haber leído sobre eso en la escuela. Los japoneses, por otra parte, estaban bien fortificados y llevaban a cabo emboscadas con regularidad. No era sorprendente que escuadrones enteros de patrulla fueran aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. Los atacantes aparecían de repente de entre las sombras y desaparecían antes de que pudiera llegar la ayuda. Era terrible. Estábamos nerviosos todo el tiempo. Cada rama que se quebraba, cada hoja que crujía, hacía que nuestros dedos apretaran el gatillo de nuestros rifles. Todo esto se agravaba por las duras condiciones en las que vivíamos. Era mucho más probable que nos mataran las enfermedades que la guerra. La comida que comíamos apenas alcanzaba para mantenernos en pie, y la amenaza de la malaria y la disentería siempre acechaba. Serpientes, arañas y otros insectos más grandes que cualquier cosa que hubiéramos visto nunca se arrastraban sobre nuestros cuerpos demacrados mientras dormíamos. Parásitos de moscas, que parecían pequeñas nubes oscuras, descendían sobre los cadáveres de nuestros hermanos. Era un infierno. Estábamos permanentemente cubiertos de capas de tierra. Las lluvias azotaban el bosque con una frecuencia alarmante, haciendo que el clima fuera tan húmedo que parecía que nuestra piel comenzaba a derretirse. Los repetidos episodios de lluvia prácticamente destruyeron nuestras líneas de comunicación, y el suelo se había vuelto tan pantanoso que algunos soldados se habían quedado atrapados en ellas, hasta los muslos. Era tan malo que a veces la estructura de mando se había derrumbado por completo, y partes desorganizadas del ejército operaban casi independientemente unas de otras. Fue en tal situación que esa pesadilla apareció en nuestras vidas. Uno de los peores aspectos de la lucha en la jungla era la guerra psicológica. Los japoneses secuestraban a nuestros soldados, los torturaban para obtener información, los brutalizaban más allá de lo que debería ser humanamente aceptable y los enviaban de vuelta, aferrándose apenas a la vida. Nunca pudimos salvarlos, y creo que ese era el objetivo. Ver a nuestros camaradas, nuestros hermanos de armas, consumirse frente a nosotros mientras nuestros escasos suministros médicos no podían hacer nada para ayudarlos. Pero eso no era lo peor. Verás, una de las cosas que les encantaba hacer era usar a nuestros soldados como cebo para atraernos a los demás. Torturaban a nuestros soldados hasta el borde de la muerte y los ataban a un árbol, normalmente en un claro, y se escondían en el bosque. Si salíamos a ayudar, nos sacaban de los árboles. Todo lo que podíamos hacer era permanecer escondidos y escuchar los estertores de agonía de nuestros compañeros soldados.
Esperar hasta que les exprimieran lentamente la última gota de vida mientras lloraban llamando a sus madres. Fue uno de esos incidentes que lo cambió todo. O al menos, un incidente que parecía engañosamente la pesadilla a la que nos habíamos acostumbrado. James Abelle, un pariente lejano de Archibald Abelle, el entonces comandante en jefe del ejército británico de la India, y más tarde virrey, estaba a cargo de nosotros. Fue él quien nos envió a patrullar ese día. Éramos alrededor de una docena, abriéndonos paso a través de la jungla cuando escuchamos los gritos. Verás, en los bosques es bastante difícil localizar el origen de un ruido tan fuerte como ese. Si alguien grita, parece que viene de todas partes, como si el bosque hiciera eco del sonido y te hablara. Pero esta vez no. Instintivamente, casi a un nivel primario, sabíamos de dónde venían los gritos. Y casi como si estuviéramos aturdidos, agarramos nuestras armas con fuerza en nuestras manos y los seguimos, o más probablemente nos llevaron allí. Si eso tiene algún sentido, no nos llevó mucho tiempo encontrar al hombre que gritaba. Estaba vestido con uniforme militar indio, o al menos con los pantalones. Su camisa estaba rota y le colgaba de los hombros. Dios, esto es duro, estaba atado a un árbol y tenía las manos en el estómago, tratando de empujar hacia abajo sus intestinos que se derramaban como pequeñas cuerdas gruesas y ensangrentadas. Y sus gritos. Es como si todavía pudiera oírlos. Como si todavía me hicieran zumbar los oídos. Podía sentir el dolor de esos gritos en los huesos. Empecé a caminar hacia él antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Sentí una mano en mi hombro y me jaló hacia atrás con fuerza. Miré a los ojos del hombre que me jaló hacia atrás. Estaban muy abiertos. Alarmados. Como si supiera que algo andaba muy mal aquí. Sacudió la cabeza lentamente, advirtiéndome que no siguiera adelante incluso mientras ese hombre seguía gritando. Tragué saliva y asentí. Nos dispersamos por el bosque, con nuestras armas desenfundadas, manteniéndonos a la vista unos a otros, para prepararnos para la emboscada japonesa. Hice una mueca cuando las ramas se rompieron bajo mis botas. Me di cuenta de que tenía miedo. No de los japoneses que presumiblemente se escondían en los árboles en algún lugar cerca de nosotros. No. Sino del hombre herido que estaba frente a nosotros. Era tan extraño. No puedo explicarlo. Pero lo sentí. En lo más profundo de mi alma. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera. Que siguiera corriendo hasta dejar a ese hombre muy atrás. Me coloqué un poco a la izquierda del hombre y comencé a esperar. Esperando que muriera, y que terminara, lo que fuera que fuera. Pero no fue así. El hombre gritó, lloró, sollozó, pidió ayuda, pero no parecía morir. Los minutos se convirtieron en horas y el sol comenzó a esconderse en el horizonte, pero él siguió gritando. Nos quedamos clavados en el suelo, incapaces de movernos, como hipnotizados por esa extraña actuación. La luna subió al cielo y la sangre del hombre comenzó a brillar bajo la luz blanca que lo iluminaba. Pero aún así no murió. Me dolían las piernas, tenía el cuello rígido y podía oír a alguien a mi derecha que lloraba en voz baja de terror. Era como si lo supiéramos. Sabíamos que no era ese hombre, sino nosotros los que estábamos a punto de morir. Y entonces sucedió. El hombre dejó de llorar. Entonces el mundo quedó sumido en el silencio. Y me refiero a un silencio absoluto. No podíamos oír nada. Nada. Ni pájaros, ni grillos, ni hojas moviéndose con el viento. Ni siquiera podíamos oírnos respirar. Era como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Y entonces el hombre se levantó. Se quitó fácilmente la cuerda que lo sujetaba y saltó sobre sus pies. Sus intestinos colgaban flácidos de su vientre, que parecía como si alguien le hubiera hecho un agujero. Mierda. La mitad de su tripa había desaparecido. Simplemente había desaparecido. Podía ver a través de ella. Ningún hombre puede sobrevivir a una lesión como esa. Y mucho menos estar completamente bien como parecía estar él. ¿Ves lo asustada que estoy ahora? ¿Ves cómo me tiemblan las manos incluso después de todos estos años, solo por pensar en esa noche? Así que puedes imaginarte lo aterrorizada que estaba cuando ese hombre me miró fijamente. Sus ojos se clavaron en los míos, como si supiera dónde estaba. Como si siempre hubiera sabido dónde estaba. Había tanta malicia en sus ojos que casi me desmayo de miedo. Y luego gritó. Fue fuerte y estridente. Como miles de bebés gritando en nuestros oídos. Recuerdo temblar en mis botas solo por mirar ese gruñido de odio en su rostro. Empezó a correr hacia mí, con grandes zancadas, cubriendo la mitad de la distancia en cuestión de segundos.
Afortunadamente, ese repentino movimiento me había devuelto el sentido y empecé a correr para alejarme de él. Dejé caer mi arma, mi mochila y salí corriendo. Salté sobre pequeñas rocas y raíces demasiado grandes, me agaché bajo las ramas, vadeé entre matorrales, tropecé en la oscuridad, pero seguí corriendo. En un momento, mis botas se atascaron en el barro empapado, pero me liberé, moví las piernas para seguir corriendo. Miré por encima del hombro y lo vi acercándose a mí, con los intestinos golpeándose contra su muslo mientras corría. Estaba sonriendo. De oreja a oreja. Como si la persecución fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Como si quisiera tomarse su tiempo y saborear realmente la caza. Muévete. 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 Debo ir más rápido, pensé. Oí gritos detrás de mí, acompañados de fuertes ruidos de desgarros y chapoteos. Estaba destrozando al escuadrón de patrulla. Uno por uno. Y pronto sería mi turno. Mis pulmones ardían, cada respiración era un acto desesperado de supervivencia. Mis piernas comenzaban a tambalearse. Sabía que no duraría mucho. No podía escapar de él. Pero podía esconderme. Encontré esta pequeña grieta, donde habían arrancado este árbol gigante, escondido en un rincón oscuro del bosque. Me apresuré a llegar al pequeño agujero y me escondí en las sombras. Ni siquiera estaba pensando en serpientes o alguna otra criatura venenosa que me esperaba en la oscuridad. Solo quería alejarme a esa cosa. Acerqué mis rodillas al pecho, sentí mi corazón martilleando contra mi esternón y esperé. Esperé a que esa cosa me encontrara y pusiera fin a todo. Oí sus pasos. Lentos. Deliberados. Sentí que las hojas se movían y crujían bajo sus pies descalzos. Entonces empezó a silbar. Era un silbido extrañamente melodioso, como un pájaro cantando una oda al bosque. Oí el crujido del árbol caído cuando lo pisó y se deslizó hacia mí. Gotas oscuras de sangre cayeron al suelo a centímetros de mis pies. Me llamó. Con la voz de mi madre. Para entonces, ella ya había muerto hacía más de 5 años. Me llamó con dulzura y amor. Y se rió cuando no me moví. Puse las manos en el casco, lo bajé frente a mis ojos y comencé a llorar tan silenciosamente como pude. Se había acabado. Sabía que iba a morir. Pero por alguna extraña razón, no me mató. Tal vez fue porque quería dejar con vida a un superviviente, para salir y hablar de él, para difundir el terror que había infligido a nuestro escuadrón de patrulla. No lo sé. Ni siquiera sé cuándo se fue. Pasé toda la noche allí, solo, temblando en ese pequeño agujero. Incluso cuando el sol había salido y bañado el suelo del bosque con su luz, todavía me negaba a salir, tal era mi miedo. No fue hasta que otra patrulla me cruzó que me sentí lo suficientemente seguro como para salir. Tuvieron que llevarme de vuelta en una camilla. Estaba delirando de miedo y todos los músculos de mi cuerpo estaban exhaustos. Pero estaba vivo, eso fue lo más cerca que estuve de esa cosa. Pero no fue mi único encuentro con ella. Durante toda mi estancia allí escuché historias sobre ella. De mi propio regimiento y de otros, diablos, incluso los japoneses supuestamente se habían topado con ella. Esta cosa inmortal que imitaba voces, fingía estar herida y destrozaba escuadrones enteros a la vez. O cómo se te acercaba por la noche, cuando estabas durmiendo, susurrándote odio absoluto al oído antes de arrastrarte y cortarte en pedazos. Algunas escuadras de patrulla descubrieron restos de cadáveres en lugares extraños, como cabezas decapitadas en lo alto de los árboles o ramas esparcidas en extraños patrones cerca del campamento base. En un momento temimos que estábamos perdiendo más hombres por esa cosa que por los japoneses. Estoy seguro de que ellos sentían lo mismo. Todos los horrores que presencié en ese país, los bombardeos aéreos, las enfermedades, los cadáveres quemados, no eran nada comparados con esa noche. Recuerdo lo aliviado que me sentí cuando entramos en Rangún. Incluso con todas las armas y la artillería disparando a mi alrededor, lo único en lo que podía pensar era en que me alegraba de haber salido de ese maldito bosque. Historia 2. La historia de mi abuelo sobre la Segunda Guerra Mundial no fue lo que esperaba. Mi abuelo nunca ha hablado de la guerra. Ni conmigo, ni con mi padre, ni con nadie más. Toda mi vida he sentido curiosidad por ella. ¿A qué unidad pertenecía? ¿En qué batallas participó? ¿Con quiénes sirvió y qué les pasó? Sé que algunos veteranos mantienen el contacto con sus viejos compañeros de guerra y se deleitan contándose historias de combate mientras toman unas cervezas en la VFW. Pero mi abuelo no. Él prefería hacer como si la guerra nunca hubiera sucedido.
De hecho, apenas hablaba, e incluso cuando decía algo, normalmente era del tipo pasa la sal. Anoche por fin rompió su silencio. En la fiesta del tercer cumpleaños de mi sobrino, después de que se comiera la tarta, se abrieran los regalos y la fiesta estuviera llegando a su fin, mi abuelo me llamó al porche delantero. Nos sentamos en unas mecedoras y él sacó una antigua botella de Jägermeister que había liberado de los alemanes y que había traído de vuelta después de la guerra. Dijo que la había estado guardando para la ocasión adecuada. Mi abuelo abrió la botella y nos bebimos unos cuantos vasos. Incluso a la edad de 91 años todavía puede beber como un campeón. Bebimos en silencio durante unos 15 minutos. Luego, después de todos estos años, finalmente me contó una historia de guerra. No fue lo que esperaba. Esta es su historia. En octubre de 1943 cumplí 18 años y me alisté como voluntario en el ejército. Me asignaron al pelotón de policía militar de la 1 División de Infantería del Ejército de los E.U. The Big Red One. Asalté las playas de Normandía el día de nunca olvidaré el agua y la arena, los cadáveres, la sangre, el aire lleno de sonidos de disparos de ametralladoras y gritos de hombres moribundos. Perseguí a los nazis por toda Francia, luchando y tomando prisioneros durante todo el camino. Sufrí el frío y la nieve en el bosque de las Ardenas durante la batalla de las Ardenas, temblando en mi trinchera mientras los árboles estallaban en astillas por los proyectiles de artillería alemanes. Fue el infierno en la tierra, y rezo para que nunca tengas que experimentar algo así. Pero por terrible que fuera todo eso, hay un evento que se destaca del resto. Los nombres y las caras se desvanecen con el tiempo, pero no puedo olvidar esta noche por mucho que lo intente. Está grabado en mi memoria por una sencilla razón. Fue lo más terrible, horroroso e inexplicable que he vivido jamás. Incluso ahora, después de todos estos años, me persigue en mis pesadillas y me mantiene despierto noche tras noche. Ocurrió una noche de principios de marzo de 1945 durante la Operación Lumberjack. Mientras la mayor parte de la 1 División de Infantería avanzaba hacia el este, en dirección a la cabeza de Puente de Remagen, mi unidad se quedó atrás para defender Verburg, un pequeño pueblo cerca del río Rin, en el oeste de Alemania. El pueblo quedó prácticamente intacto tras la guerra y se había convertido en una importante encrucijada para miles de refugiados civiles conmocionados que huían de los combates. Como policía militar, mi trabajo era asegurar y estabilizar el pueblo, mantener la paz y evitar que nuestros soldados abusaran de la población. Nos quejábamos unos a otros de estar atrapados en la retaguardia mientras otras unidades avanzaban con la invasión, pero, si soy completamente sincero, creo que todos nos sentíamos secretamente aliviados. Habíamos luchado en todo el continente desde Francia, y ahora nuestros pensamientos se habían vuelto hacia casa. Nadie quería morir justo al final de esta guerra a manos de algún fanático nazi que no estaba dispuesto a ver lo que estaba por venir. En ese momento, con los estadounidenses y los británicos avanzando desde el oeste y los soviéticos acercándose desde el este, era obvio para casi todo el mundo que Alemania perdería esta guerra. Aunque no nos colmaron de chocolate y besos como a los héroes liberadores como en Francia, los alemanes parecían bastante amistosos y los ciudadanos cansados de la guerra de la ciudad, la mayoría de los cuales eran mujeres, niños y ancianos, nos trataron con deferencia. En su mayoría, parecían aliviados de que fuéramos nosotros y no los soviéticos los que habíamos tomado su pueblo. Los rusos se habían ganado una mala reputación por violar y asesinar en las ciudades que ocupaban en el este. Comparados con eso, debimos haber parecido ángeles enviados del cielo. Eso no quiere decir que sintiera algún tipo de cariño por los alemanes. Había estado luchando contra los nazis durante meses, los había visto matar a mis compañeros, había visto lo que les hacían a los judíos, a los gitanos y a otros indeseables. No me hacía ilusiones sobre lo que eran capaces de hacer. La radio de las Fuerzas Armadas siempre estaba a todo volumen, recordándonos constantemente que cada civil alemán amistoso es un soldado disfrazado del odio. Armados con la convicción interna de que los alemanes son superiores, creen que un día su destino será destruirte. Su odio y su ira están profundamente enterrados en su sangre. Una sonrisa es su arma para desarmarte. En corazón, cuerpo y espíritu, cada alemán es Hitler. Era muy consciente del hecho de que era un invasor extranjero en la patria enemiga. Además de todo eso, entre las filas corrían rumores sobre la Operación Werwolf. Se suponía que se trataba de una tropa de élite de agentes de las SS y las juventudes hilderianas que habían sido entrenados como comandos para permanecer entre la población y participar en operaciones secretas, sabotaje, asesinatos, guerra de guerrillas, tras las líneas enemigas.
Aunque más tarde descubrimos que se trataba principalmente de propaganda diseñada para frenar el avance aliado, en ese momento pensamos que era una amenaza real y actuamos en consecuencia. Constantemente en alerta máxima, constantemente alerta, atentos a estos hombres lobo y desconfiando de todos los alemanes con los que nos cruzábamos. Así que puedes imaginarte lo nervioso que estaba cuando recibí la llamada para prepararme para una patrulla nocturna en una mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Los habitantes del pueblo habían estado recibiendo informes durante todo el día sobre el sonido de gritos y disparos que provenían de la finca la noche anterior. Pero cuando una unidad de infantería que pasaba por allí confirmó esos informes más tarde en la noche, mi escuadrón recibió la tarea de investigar la fuente e informar de nuestros hallazgos. Eran las 23 cuando nos reunimos y nos organizamos, y partimos bajo un cielo nublado con una luna llena que se asomaba de vez en cuando para proporcionarnos luz. El pueblo dormía a nuestro alrededor mientras caminábamos por sus calles adoquinadas en dirección a la mansión. Era una fría noche de marzo, la nieve se había derretido hacía unos días y el viento azotaba y gemía entre las ramas de los oscuros árboles perennes que rodeaban el pueblo. La finca se encontraba en un claro entre los árboles en el extremo occidental de la ciudad, y no se parecía a nada que hubiera visto antes. Al principio no la vimos y casi pasamos de largo, pero entonces un agujero en las nubes pasó por encima y la luz de la luna llena iluminó la mansión como un foco. Era una estructura majestuosa de estilo gótico, los dos primeros pisos construidos con grandes losas de piedra, y el tercero y el cuarto pisos con estructura de madera con una fachada ornamentada en forma de cruz. En las esquinas occidentales y orientales del edificio se destacaban grandes torretas redondeadas que se alzaban sobre la estructura. Puede que los habitantes del pueblo la llamaran mansión, pero a mí me parecía exactamente un castillo de un libro de cuentos. Mi unidad entró y despejó la estructura, pero no encontró a nadie en casa. Lo realmente extraño fue que parecía que nadie había estado en esa casa durante mucho tiempo y que no habían saqueado ni vandalizado nada. Sobre las mesas todavía había candelabros de plata caros, en algunos de los escritorios del piso superior se encontraron oro y joyas y alfombras de aspecto caro cubrían el suelo. Pero no se llevaron nada. Había fotos de propaganda nazi de familias arias sonrientes por todas partes y un retrato solemne de Adolf Hitler estaba en la pared sobre la chimenea en la gran sala lúgubre, dominando el espacio. El lugar me puso los pelos de punta. Nadie se había atrevido a entrar en ese lugar y recuerdo que pensé que tal vez yo tampoco debería estar allí. Afortunadamente, se oyó una llamada de refuerzos desde el patio y yo estaba más que feliz de ofrecerme voluntario para ir a echar un vistazo. Una vez fuera, encontré al resto de mi unidad reunida alrededor de un granero de piedra de aspecto antiguo, de 2 pisos de altura y cubierto de musgo espeso. El sargento Bard me informó de que se habían oído gemidos procedentes del interior y nos ordenó que lo revisáramos. Cuando lo abrimos, encontramos algo muy extraño. El granero estaba casi completamente lleno de heno. En todos los demás graneros que habíamos encontrado, el heno se lo habían llevado las tropas alemanas en retirada o lo habían quemado para evitar que lo usáramos. Esta reserva olía bien, parecía fresca y estaba completamente intacta. El sargento Bard gritó una advertencia y luego nos ordenó que preparáramos las bayonetas y buscáramos enemigos ocultos en los montones de heno. Recuerdo que caminé metódicamente, deteniéndome cada pocos pasos para hundir mi bayoneta en el heno y en el duro suelo de tierra que había debajo. Cada estocada producía un sonido sordo y sordo. Después de unos minutos, mi bayoneta golpeó algo diferente. Hizo un sonido hueco y agudo, como un dardo que golpea una diana, y mi bayoneta se quedó atascada en el suelo. Llamé al resto de mi unidad y nos pusimos a limpiar el heno, revelando una trampilla de madera en el suelo del granero. Mi unidad rodeó la puerta en silencio, apuntando sus rifles M1 Garand hacia ella, y el sargento Bard me hizo una señal para que abriera la escotilla. Era lo último que quería hacer, pero como sucede tan a menudo en el ejército, no tenía otra opción. Respiré profundamente, me agaché, abrí la puerta de golpe y salté hacia atrás en un movimiento fluido para evitar los disparos. Del agujero en el suelo no salía nada más que silencio. Me acerqué sigilosamente y miré hacia abajo por el borde, pero no pude ver nada más que una vieja escalera de madera que conducía hacia la oscuridad. Alguien sacó una linterna y ahora podíamos ver un suelo de piedra en el fondo del pozo, a unos 6 metros más abajo. Empezamos a discutir entre nosotros sobre quién sería el primero en bajar por el agujero, pero el sargento Bard nos interrumpió con una señal con la mano, ordenándonos que nos calláramos y escucháramos. Desde algún lugar de la oscuridad de abajo llegó un gemido débil y fantasmal.
Retrocedí asustado y me encontré con la mirada del soldado que estaba frente a mí, tenía los ojos muy abiertos y el color había desaparecido de su rostro. Nos giramos hacia el sargento y traté de no mirarlo a los ojos, aterrorizado de que me eligiera para bajar primero. El sargento Bart sonrió sombríamente y dijo que, como era el único que tenía una metralleta Thompson y todos los demás éramos unos cobardes inútiles, él iría primero. Podría haberlo besado por eso. Todos esperamos, agarrando firmemente nuestros rifles y conteniendo la respiración, mientras él bajaba por la escalera y desaparecía de la vista en la oscuridad que había más allá. Pasaron 30 aterradores segundos, luego un minuto, y todavía no oíamos nada de él. Nos quedamos mirándonos unos a otros, ninguno queriendo ser el primero en romper el silencio y admitir que algo había ido mal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchamos su voz resonando desde el final de un largo pasillo. Nos gritó que bajáramos corriendo y que enviáramos a alguien a buscar al médico. Bajamos la escalera uno a uno y nos encontramos en un largo pasillo de piedra que parecía dirigirse hacia la casa. Al final de ese pasillo frío y húmedo pude ver la luz de la linterna del sargento Bard y nos dirigimos hacia allí. Llegamos y encontramos la fuente de los gemidos que habíamos oído. Un alemán moribundo yacía boca abajo en el suelo, bañado por la luz de la linterna del sargento Bard. 8 rifles apuntaron inmediatamente al hombre herido, pero él parecía no darse cuenta. Tenía los ojos muy abiertos y blancos y parecía mirar a través de nosotros mientras murmuraba algo en voz baja para sí mismo una y otra vez. Sentí una oleada de compasión por aquel hombre y bajé el fusil, me arrodillé a su lado y le llevé la cantimplora a los labios. Dejó de murmurar un momento para beber un sorbo y por fin pude observarlo bien. Vestía el uniforme de servicio gris verdoso de un suboficial de las Waffen-SS, una fuerza de élite de soldados fanáticos que formaban el ala armada del partido nazi y que habían jurado lealtad únicamente a Hitler, aunque las muñequeras y las hombreras mostraban símbolos e insignias extraños que yo no había visto antes, y en lugar de la cabeza de la muerte había un perfil de lobo gruñendo con rayos cruzados detrás y runas germánicas alrededor. Sus manos habían quedado reducidas a jirones ensangrentados y protuberancias óseas de un blanco brillante, y su torso estaba desgarrado, dejando al descubierto sus entrañas, que se habían derramado en el suelo. Era un milagro que siguiera vivo, aunque mi experiencia en combate me decía que no lo estaría por mucho más tiempo, incluso con ayuda médica. Detrás de él había una gran puerta doble de acero, totalmente fuera de lugar en ese húmedo y antiguo pasadizo de piedra. El rifle de servicio del hombre herido estaba encajado entre ambas puertas y sujeto en su lugar por 2 manijas de barra, lo que impedía que la puerta se abriera desde adentro. El sargento Bard me recordó que ese hombre era un enemigo y que todavía podía representar una amenaza. Me ordenó que me pusiera de pie y dijo que, al romper el protocolo, me había ofrecido voluntario para abrir la puerta. Me levanté, tragué saliva y me acerqué a la puerta, pero al hacerlo, los restos ensangrentados de la mano del alemán herido salieron disparados y se enredaron en mi tobillo. Sus ojos se habían aclarado y ahora me miraba a mí en lugar de a través de mí. Estaba absolutamente aterrorizado. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito y las palabras brotaron de su boca a una velocidad vertiginosa, aunque no entendí nada de lo que decían porque nos habíamos olvidado de traer un traductor. Alguien le dio un golpecito en las costillas con un dedo del pie y le dijo que se callara. Su mano se apartó, pero eso solo pareció alentarlo a gritar. Se puso cada vez más fuerte y, cuando me volví hacia la puerta, pude entender lo que estaba diciendo. Era una palabra repetida una y otra vez, una de las pocas palabras en alemán que conocía. No. 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 Hice lo posible por ignorarlo y seguir adelante. Extendí la mano para coger el rifle que estaba encajado en las manijas de la puerta y, justo cuando mi mano lo tocó, el mundo de repente explotó a mi alrededor en destellos brillantes y el rugido de los disparos. Me di la vuelta y encontré al sargento Bard allí de pie con una expresión sombría, mientras el humo salía lentamente del cañón de su Thompson. A mis pies vi que el alemán había sacado un alujer de su cinturón y había gastado su último aliento tratando de detenerme. Por suerte para mí, Bard me respaldaba. Me dio un asentimiento y una media sonrisa y me hizo una señal para que continuara. El resto del escuadrón tomó posiciones defensivas y se preparó para abrir la puerta. Al ver al alemán tan dispuesto a morir y en un intento tan obviamente inútil de impedirme llegar a lo que había detrás de esa puerta, decidí que sería mejor proceder con más cautela. Me agaché y me preparé para sacar el rifle y saltar inmediatamente fuera del camino de las puertas. Lo tenía todo planeado en mi cabeza, pero cuando llegó el momento, todo salió mal.
En el instante en que la culata del rifle pasó por encima de la manija de la primera puerta, ambas se abrieron de inmediato y la puerta izquierda se cerró de golpe contra mi costado. El dolor me aturdió por un momento y, antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba cayendo al suelo bajo una marea de uniformes gris verdosos, carne fría y pesada y el hedor de la muerte. Caí con fuerza al suelo de piedra. Las luces se apagaron y no pude moverme. Algo espeso, salado y tibio goteaba constantemente desde arriba de mí sobre mi boca y mi cara y sentí un sabor a cobre. Cuando intenté levantar la mano para limpiarme la cara, descubrí que ambas estaban atrapadas bajo el peso. Miré hacia arriba y vi el rostro ceniciento de un soldado alemán muerto. Un casco gris oscuro todavía estaba atado a su cabeza, pero le habían arrancado los ojos de la cara y los huesos entre las cuencas de los ojos habían sido arrancados, lo que hacía que la parte superior de su cara pareciera una cuenca ocular gigante. Recuerdo que pensé que parecía el cráneo de un cíclope de uno de esos mitos griegos. En momentos como estos, he descubierto que el tiempo a veces se ralentiza y te encuentras reflexionando sobre las cosas más extrañas, completamente ajenas a los horrores que suceden a tu alrededor. Tal vez eso sea algo bueno. Después de unos momentos de saber lo que es estar vivo y solo enterrado en una fosa común, oí a alguien gritar todo despejado y mi escuadrón finalmente me quitó los cadáveres de encima. Había 4 de ellos amontonados. Todos ellos debieron haber sido empujados contra la puerta uno encima del otro cuando murieron. Tratando de salir. Estaban hechos trizas y llenos de agujeros, sus órganos internos destripados por detrás como calabazas ahuecadas convertidas en linternas de Halloween. Quien mató a estos hombres lo había hecho de cerca y personalmente y no se había preocupado por dejar un desastre. Había visto a mucha gente convertida en cadáveres desde que aterricé en Francia, pero estos habían sido hechos con la mayor brutalidad, el mayor odio, los cuerpos quedaron en una ruina absoluta que apenas era reconocible como humana. Fue lo más horrible que había visto en la guerra, ese momento. Vería mucho peor antes de que terminara la noche. Me tomé un momento para limpiarme la cara, beber un sorbo de agua y recuperar la compostura. Luego seguí a mi escuadrón a la habitación de al lado. Hacía un frío glacial y estaba completamente oscuro, salvo por los pocos puntos de luz que proporcionaban nuestras linternas. Había perdido la mía en algún lugar de Francia unas semanas antes, así que tuve que permanecer cerca del tipo que estaba frente a mí e intentar salir adelante usando su luz. Casi de inmediato escuché a los tipos a mi alrededor comenzar a tropezar con cosas en la oscuridad. Alguien frente a mí se cayó y aterrizó con un ruido húmedo y aplastante seguido de una serie de fuertes maldiciones. Bart nos ordenó que nos detuviéramos y barriéramos el área con nuestras linternas, para tener una idea de nuestro entorno. Era una habitación grande y única, del tamaño aproximado del perímetro de los cimientos de la casa bajo la que nos encontrábamos. Hacía frío y estaba húmedo, y todo, las paredes, el suelo y el techo, estaba construido de piedra. A mis ojos de joven estadounidense parecía exactamente lo que imaginaba que sería la mazmorra de un castillo medieval. En realidad, no creo que estuviera muy lejos de la verdad en eso. Los cadáveres cubrían el suelo, esparcidos por todas partes, algunos solos, otros apilados unos sobre otros o reunidos en pequeños grupos. Debía de haber 30 hombres muertos allí abajo al menos. Algunos con los mismos uniformes gris verdosos que había llevado el soldado de las SS del pasillo, otros con uniformes blancos de laboratorio, ahora teñidos de rojo. Eso era con lo que los hombres habían estado tropezando. Algunos de los cadáveres eran poco más que miembros variados, huesos y montones de despojos apenas reconocibles como humanos. Otros parecían haber sido masacrados y parcialmente consumidos. No debían haber estado muertos por mucho tiempo, porque el hedor aún no era completamente abrumador, aunque todavía tenía que esforzarme para no vomitar solo con verlos. En un pequeño claro entre los cadáveres, vi un grupo de velas en el suelo. Saqué mi cipo y comencé a encenderlas para darnos un poco de iluminación adicional. Casi había terminado de encenderlas cuando me di cuenta de que formaban una especie de patrón geométrico. A la luz de las velas, ahora podía ver el suelo del claro. Escrito allí en las piedras, en lo que sabía que debía ser sangre, había una especie de gran sigilo circular que parecía sacado directamente del mismísimo infierno. Las líneas se entrecruzaban unas con otras a lo largo del círculo, extrañas y antinaturales, pero también de alguna manera familiares. Palabras de idiomas muertos, runas esotéricas y otros símbolos alienígenas más extraños estaban entrelazados entre las líneas, todo en sangre roja oscura. Di un paso atrás sorprendido y por miedo, pero también por respeto.
Juro que podía sentir algún tipo de poder saliendo de él, como una extraña y asombrosa nube de electricidad oscura flotando sobre el sigilo. Detrás de él encontré un atril con lo que al principio pensé que era un animal encima, pero cuando me acerqué me di cuenta de que era un libro de aspecto antiguo, abierto y encuadernado con el grueso pelaje de algún tipo de animal. En una de las páginas abiertas había un dibujo del sigilo que acababa de ver en el suelo. En la otra página había lo que parecía ser una lista de instrucciones, escritas a mano en lo que estaba bastante seguro de que no era alemán, y definitivamente no era inglés. Llamé a algunos de los chicos para que lo revisaran. Uno de ellos era católico y dijo que creía que la escritura estaba en latín, aunque tal vez una versión más antigua porque casi no reconocía ninguna de las palabras, excepto una parte del título en la parte superior que decía Mutatio Vitae. Tampoco estaba muy seguro de lo que eso significaba. Alguien en el fondo de la habitación soltó un grito y nos apartamos del libro y corrimos hacia allí para ver qué estaba pasando, saltando sobre los cadáveres en el camino. La parte trasera de la habitación tenía forma de T y a la izquierda encontramos una gran jaula de hierro contra la pared trasera. Dentro había 3 hombres, hambrientos y demacrados, con los brazos levantados sobre la cabeza y encadenados a anillos en la parte superior de la jaula. Todos tenían el pelo largo y despeinado y barba. No llevaban nada más que trapos sucios alrededor de la cintura. El de la izquierda tenía una gran maraña de pelo encrespado en la cabeza y un número de 6 dígitos tatuado en el brazo. El del medio tenía la piel oscura y los rasgos de los gitanos y una gran cicatriz en la mejilla izquierda. El tercer hombre era alto, de piel pálida, cabello rubio oscuro y nariz recta. Tenía ojos marrones, lo cual supe porque era el único de los prisioneros que estaba consciente. Empezó a hablar en un idioma extranjero, que creo que debía ser ruso, con una voz tan ronca y baja que apenas podíamos oírla. Alguien intentó acercarle una cantimplora a los labios a través de los barrotes, pero estaba fuera de su alcance. El sargento Bard gritó a todo el mundo que empezara a buscar las llaves para poder sacarlo de la jaula, pero el hombre empezó a reírse con un silbido enfermizo. Nos miró y empezó a decir una y otra vez: Amerikansky, Amerikansky, Amerikansky. Al principio pensamos que se refería a nosotros y le aseguramos que sí, que éramos estadounidenses y que estábamos allí para ayudarlo. Se rió con su risa loca, sacudió la cabeza, repitió Amerikansky y comenzó a levantar la pierna y a señalar con el pie al otro lado de la habitación. Seguimos su mirada hacia donde nos dirigía y encontramos, en medio de varios alemanes con las caras destrozadas o mordidas, a un hombre negro flaco, completamente desnudo y acostado boca abajo. La sangre goteaba de al menos 25 agujeros de bala en su espalda. Me arrodillé y lo giré con cuidado, revelando muchos más agujeros de bala, así como un tatuaje de la Fuerza Aérea de los E.U. De un avión de guerra con la cola pintada de rojo y las palabras 99th Pursuit Escuadrón grabadas sobre su corazón. Pensé que estaba muerto, pero cuando puse mi mano delante de su cara sentí una débil bocanada de aire. La empuñadura de metal brillante de un cuchillo sobresalía del lugar donde su omóplato se unía al cuello. Parecía estar hecho de plata pura y estaba grabado con esvásticas y otros símbolos nazis. El pomo presentaba un gran símbolo que se parecía a una barra larga con ganchos en cada extremo y una barra horizontal más corta en el medio. Lo reconocí como una antigua carga heráldica germánica conocida como Wolfsangel, que había sido cooptada por los nazis. Puse mi mano alrededor de ella por un momento, luego lo pensé mejor y llamé al médico que acababa de llegar por la escalera. Echó una mirada al hombre y dijo que era un absoluto milagro que aún estuviera vivo, pero, piloto prisionero de guerra o no, no había nada que se pudiera hacer por él. En ese momento el piloto empezó a moverse y a tratar de hablar. Me incliné hacia él y me susurró al oído: afuera y llévenme y afuera. Le dije al resto del escuadrón lo que había dicho. El sargento Bard asintió con la cabeza y me dijo que accediera a su pedido, mientras el resto buscaba las llaves de la jaula y cualquier otra pista sobre qué era ese lugar. Levanté el delgado cuerpo del hombre sobre mis hombros y comencé la larga caminata de regreso por el pasillo, subí las escaleras y salí del granero. Fue una lucha, sin duda, pero finalmente lo logré y lo acosté en un parche de césped suave, su rostro bañado por la pálida luz de la luna. Lo menos que podía hacer era ayudarlo a morir al aire libre, en lugar de en esa cripta. Miré hacia abajo por un momento al joven acribillado a balazos, y pude sentir mi corazón doliendo en mi pecho mientras veía la vida drenándose de sus ojos, su boca se movía como si estuviera tratando de decir algo, aunque no salían palabras.
Le revolví el pelo como a un hermano mayor, luego le mentí y le dije que todo iba a estar bien, maldiciendo en silencio a los nazis por millonésima vez. Luego me levanté y me eché el rifle al hombro para regresar a esa mazmorra. Por segunda vez esa noche, una mano salió disparada y me agarró por el tobillo. Miré hacia abajo y vi una expresión de desesperación y tensión intensa en el rostro del hombre. Me hizo un gesto con 2 dedos para que volviera y me incliné hacia él como antes. Inclinó su cabeza hacia la mía y, tomando los lados de mi cara entre sus manos, susurró: «Por favor, no te vayas. Por favor. Sácalo de mí. Tienes que sacármelo de encima». Señalé la empuñadura que sobresalía de su hombro y él asintió débilmente y pareció aliviado. Le dije que podría matarlo. No dijo nada, pero sus ojos sonreían. Agarré la empuñadura de plata, conté hasta 3 y tiré de la hoja que se desprendió de su carne con un sonido enfermizo de succión. La sangre comenzó a brotar a borbotones, aunque rápidamente se calmó y se convirtió en un hilo. Lo miré a los ojos entonces, sabiendo que yo era lo último que vería en su vida, y esperé a que la luz de su vida parpadeara. Todavía estaba sonriendo. Me alegró ver que moriría sonriendo, había visto a demasiados morir gritando de agonía en esta guerra maldita. Apoyé su cabeza suavemente en la hierba y me levanté de nuevo, cerniéndose sobre su cuerpo por un momento en oración silenciosa. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar cuando un destello de movimiento en su cuerpo me llamó la atención con el rabillo del ojo. Lo examiné más de cerca y descubrí que una de las balas se había alojado en su pecho y que de alguna manera había logrado salir. Mientras observaba, la bala se fue alejando cada vez más de la herida hasta que salió por completo y rodó por su pecho hasta la hierba que había debajo. Ante mis ojos, el agujero de la bala pareció volver a coserse, la carne volvió a estar completa y la herida desapareció por completo. Luego le pasó a otra de las balas alojadas en su cuerpo. Luego otro. Y otro más. Una y otra vez, las babosas caían de su cuerpo y las heridas se curaban solas. Su piel de ébano parecía casi brillar mientras bebía la fría luz de la luna. Bajé la mirada en estado de shock y vi el cuchillo que todavía tenía en la mano, que en realidad era más bien una daga. Estaba hecho de una sola pieza de plata, con empuñadura y todo. A lo largo de la hoja había inscritas pequeñas escrituras en docenas de idiomas. Me lo metí en el cinturón y corrí hacia la trampilla del granero. Cuando llegué allí, estaba al borde del pánico y grité por el agujero para que todos subieran y vieran esto. Unos cuantos gemidos exasperados resonaron en el pasillo de abajo, pero podía oírlos venir. El sargento Bard y algunos otros se acercaron y los llevé corriendo al lugar donde yacía el aviador de Tuskegee. Pero cuando llegamos, ya no estaba. Su cuerpo había sido reemplazado por una mancha de sangre que teñía de rojo la hierba cubierta de rocío. El sargento me preguntó qué estaba pasando, a dónde había ido el prisionero liberado. Empecé a explicar lo que acababa de ver, las heridas de bala curándose solas, pero me interrumpió un fuerte crujido en los arbustos que teníamos delante. Levantamos nuestros rifles, los apuntamos hacia el arbusto y nos quedamos en silencio escuchando. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que estábamos a punto de ver. De entre los arbustos apareció el lobo más grande, más negro y más feroz que jamás haya visto. Era ancho de hombros, rechoncho y musculoso, especialmente en las patas traseras. Era al menos el doble del tamaño de un lobo normal, casi como un caballo pequeño, y nuestros hombros estaban más o menos al mismo nivel. Un pelaje espeso, negro como la medianoche, rodeaba su musculoso cuerpo. Gruñó, chorreando espuma de sus fauces, y me miró fijamente. Sus ojos brillaban de un rojo intenso en la oscuridad. Nadie disparó. Nadie siquiera respiró. Todos nos quedamos paralizados, como hipnotizados colectivamente por esa bestia sobrenatural que teníamos delante. Un gruñido surgió de su garganta y dio un paso hacia adelante. No sé cómo ni por qué, pero mis pensamientos se dirigieron al cuchillo que llevaba en el cinturón. Lo saqué y lo sostuve en el aire. Parecía frío y mortal allí, brillando duramente a la luz de la luna. Los ojos del lobo se convirtieron en espada por un momento. Luego se sentó de nuevo sobre sus ancas, miró hacia el cielo y dejó escapar un aullido espeluznante. Tan fuerte y tan terrible que yo y los hombres que me rodeaban nos tapamos los oídos con las manos. Cerré los ojos y recé para salir de esto de alguna manera. No sé si la criatura lobo tenía miedo de ese cuchillo de plata, o si verlo en mis manos solo le recordó quién era yo y lo que había hecho por él. Pero sea cual sea la razón, cuando terminó de aullar, el lobo se dio la vuelta y trotó hacia el bosque que bordeaba la propiedad de la mansión. Nos miró una vez por encima del hombro y luego desapareció entre los árboles de hoja perenne.
Se deslizó hacia el campo, hacia una tierra de caos y confusión devastada por la guerra. El entorno perfecto para que un lobo cazara, matara y prosperara. Nos quedamos sentados en silencio atónito durante unos momentos, nadie se atrevía a hablar o moverse, nadie quería atraer accidentalmente a esa terrible bestia de vuelta aquí. Finalmente, alguien preguntó si eso realmente había sucedido. Eso pareció romper el hechizo, y todos nos quedamos allí sacudiendo la cabeza. El sargento Bart se me acercó, me agarró del cuello y exigió saber todo lo que le había sucedido al piloto negro hasta ese momento. Le conté mi historia de regeneración instantánea y transformación en lobo. Él solo asintió con la cabeza. No parecía que me creyera, y sin embargo, no tenía otra opción. Él también lo había visto. Nos ordenó formar un perímetro defensivo y con calma le pidió al hombre de la radio que hiciera una llamada a la base. Esperamos allí durante varias horas mientras la llamada ascendía por la cadena de mando. Finalmente, apareció un camión negro sin distintivos y descendió un grupo de hombres con máscaras de gas y chalecos antibalas, seguidos por un coronel de aspecto militar del que nunca había oído hablar antes, llamado Alcurirt. Nos felicitó por un trabajo bien hecho, dijo que su unidad había sido asignada a tareas de limpieza y que se haría cargo de ellas a partir de ahí, y nos dijo que regresáramos al campamento para comer y tomar duchas calientes. Nos quedamos allí, en estado de shock, mientras las tropas se dirigían al granero y bajaban por el túnel. Después de unos minutos, el sargento Bart se dio la vuelta y empezó a caminar en silencio de vuelta a la ciudad, y el resto de nosotros lo seguimos. Al mirar por encima del hombro, lo último que vi fue a un soldado que llevaba delicadamente el libro forrado de piel que había visto en el atril, y a otros dos que llevaban al prisionero ruso en una camilla y lo cargaban en el camión. Entonces una nube pasó sobre la luna, ocultando la escena de la vista, y caminamos de nuevo por las calles adoquinadas hacia la apariencia de civilización. Aunque habían sido extirpados de Alemania hacía casi 50 años, en algún lugar de la noche un lobo solitario aulló tristemente a la luna. A la mañana siguiente recibimos órdenes de dirigirnos hacia el este por el Rin y volver a la batalla, y al final del día nos estaban disparando de nuevo. No teníamos más opción que seguir adelante e intentar olvidar lo que habíamos visto. Y por un tiempo lo hicimos. Era necesario para sobrevivir en la batalla. Pero una vez que terminó la guerra, tuve mucho tiempo para pensar. Reproduje esa noche una y otra vez en mi cabeza miles de veces. Hay tantas cosas que no puedo explicar, tantas cosas que no puedo entender. Algo horrible sucedió en esa mazmorra. Algún ritual satánico perverso o experimento ocultista. Los nazis crearon una abominación que no estaba destinada a existir, y ahora no puedo dejar de verlo. Durante los meses siguientes, los refugiados que nos encontrábamos nos susurraban rumores sobre asesinos en serie que podían convertirse en lobos si se vestían con su piel y que arrasaban por el campo, aprovechándose del caos de la guerra, aterrorizando y alimentándose de sus víctimas. La mayoría de los soldados se reían de ellos, considerándolos supersticiones de campesinos aterrorizados, pero para mi escuadrón, las cosas eran diferentes. No tengo ni idea de qué era esa cosa, pero si tuviera que adivinar, diría que es casi inmortal y hay muchas probabilidades de que todavía aceche los bosques de Alemania hoy en día. Buscando víctimas, buscando venganza, con la esperanza de lavar los males del pasado con torrentes de sangre. Hasta el día de hoy, rezo una oración todas las noches por cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino en una noche oscura cuando la luna está llena en el cielo. El abuelo terminó su relato y se recostó en su mecedora, con los ojos fuertemente apretados. Finalmente, dejó escapar un suspiro, abrió los ojos y se volvió hacia mí. Verás, nieto, creo que la verdadera operación Werwolf fue algo muy diferente de lo que cuentan los libros de historia. Yo estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Soy uno de los pocos que lo sabe. Juré guardar el secreto después de la guerra, una vez que les di todo lo que sabía sobre el encuentro. Eso era todo lo que querían. Información. ¿Y ahora, hay algo que quieras preguntarme? No quería preguntar, no quería insultarlo, pero tenía que saberlo. Mis labios ya estaban formando la pregunta antes de que pudiera pensar en detenerlos. ¿Realmente sucedió? El abuelo me devolvió la sonrisa. Se agachó, sacó algo de su cinturón y me lo arrojó. Era una vaina. Saqué el cuchillo, lo di vueltas en mis manos y lo miré largo y tendido. Era una pieza sólida de plata. Hoja, empuñadura y todo. La hoja estaba inscrita con símbolos extraños y escrituras rúnicas de lenguas arcanas. Esvásticas y otros símbolos nazis estaban tallados en la empuñadura, y en el pomo había un símbolo profusamente decorado de una antigua carga heráldica germánica.